El 16 de octubre celebramos a San Gerardo Mayela, patrono de las embarazadas. Gerardo quiere decir valiente para la defensa. Es uno de los santos más populares de Italia meridional. Pío IX calificó a Gerardo de perfecto modelo de los hermanos Legos, y León XIII dijo que había sido uno de los jóvenes más angelicales que Dios haya dado a los hombres por modelo. En sus 29 años de vida, el santo llegó a ser el más famoso taumaturgo del siglo XVIII. Nació en Muro, a 70 kilómetros de Nápoles. Su madre, después de la muerte de Gerardo, dio este testimonio: «Mi hijo solo era feliz cuando se hallaba arrodillado en la iglesia ante el Santísimo Sacramento. Con frecuencia entraba a orar y olvidaba hasta la hora de comer. En casa oraba todo el tiempo. Verdaderamente había nacido para el cielo». Cuando Gerardo tenía 10 años, su confesor le dio permiso de comulgar cada tercer día. Como era una época en la que la influencia del jansenismo todavía se dejaba sentir, ello demuestra que el confesor de Gerardo le consideraba como un niño excepcionalmente dotado para la piedad. A la muerte de su padre, Gerardo debió abandonar la escuela y entró a trabajar como aprendiz de sastre en el taller de Martín Panuto, hombre muy bueno, que le comprendía y apreciaba. En cambio, uno de los empleados era un hombre muy brusco, que solía maltratar a Gerardo, y más se enfurecía por la paciencia con que soportaba sus majaderías. Una vez aprendido su oficio a la perfección, Gerardo pidió ser admitido en el convento de los capuchinos de Muro, donde su tío era fraile, pero fue rechazado a causa de su juventud y de su condición delicada. Entonces entró a trabajar como criado en la casa del señor obispo. Humanamente hablando, fue una mala elección, ya que el prelado era un hombre de carácter irascible, que trató al joven con gran rudeza. A pesar de ello, Gerardo le sirvió fielmente y sin una queja, hasta que murió el obispo en 1745. Entonces Gerardo volvió a Muro y abrió una sastrería por su cuenta. Vivía con su madre y sus 3 hermanas. Solía dar a su madre una tercera parte de lo que ganaba. El otro tercio lo repartía entre los pobres, y el resto lo empleaba en pagar misas por las almas del purgatorio. Pasaba muchas horas de la noche orando en la catedral, y se disciplinaba severamente. Cuando tenía 23 años, los padres de la Congregación del Santísimo Redentor, recientemente fundada, predicaron una misión en Muro. El joven les rogó que le admitiesen como hermano lego, pero su aspecto enfermizo no le ayudaba, y su madre y sus hermanas no tenían ningún deseo de verle partir. Sin embargo, Gerardo insistió, y finalmente el padre Cafaro le envió a la casa de Deliceto, donde él era superior, con un mensaje que decía: «Os envío a este hermanito inútil». Pero cuando el padre Cafaro volvió a su casa, cayó inmediatamente en la cuenta de su error y le concedió el hábito. Los hermanos de Gerardo, al verle trabajar con gran ardor, puntualidad y humildad en la sacristía y en el huerto, solían decir: «O es un loco o es un santo». El fundador de la congregación, San Alfonso de Ligorio, comprendió que era un santo y le acortó el periodo del noviciado. El hermano Gerardo hizo la profesión en 1752. A los votos acostumbrados añadió él de hacer siempre lo que fuese, a su juicio, más agradable a Dios. El padre Tanoya, autor de las biografías de San Alfonso y de San Gerardo, que había sido curado por la intercesión de este último, cuenta que un día, cuando el santo era novicio, le vio orando ante el tabernáculo. Súbitamente Gerardo gritó: «Señor, déjame que me vaya, te lo ruego, pues tengo mucho que hacer». Sin duda es esta una de las anécdotas más conmovedoras. Durante los 3 años que vivió después de hacer la profesión, el santo trabajó como sastre y enfermero de la comunidad. Solía también pedir limosna de puerta en puerta, y los padres gustaban de llevarle consigo a sus misiones y retiros, porque poseía el don de leer en las almas. Se cuentan más de 20 ejemplos de casos en los que el santo convirtió a los pecadores, poniéndoles de manifiesto su oculta maldad. Los fenómenos sobrenaturales abundaban en la vida del hermanito. Se cuenta que en una ocasión fue arrebatado en el aire y recorrió así más de medio kilómetro. Se menciona también el fenómeno de bilocación, y se dice que poseía los dones de profecía, de ciencia infusa y de dominio sobre los animales. La única voz que conseguía arrancarle de sus éxtasis era la de la obediencia. Hallándose en Nápoles, presenció el asesinato del arcipreste de Muro, en el preciso momento en que tenía lugar a 70 kilómetros de distancia.
Por otra parte, en más de una ocasión leyó el pensamiento de personas ausentes. Tan profundamente supo leer el pensamiento del secretario del arzobispo de Conza, que éste cambió de vida y se reconcilió con su esposa, de suerte que toda Roma habló del milagro. Pero los hechos más extraordinarios en la vida de San Gerardo están relacionados con la bilocación. Se cuenta que asistió a un enfermo en una cabaña de Caposele y que, al mismo tiempo, estuvo charlando con un amigo en el monasterio de la misma población. Una vez, su superior fue a buscarle en su celda y no lo encontró ahí. Entonces se dirigió a la capilla, donde le halló en oración. —¿Dónde estabais hace un instante? —le preguntó. —En mi celda —replicó el hermanito—. —Imposible, pues yo mismo fui 2 veces a buscaros. Entonces Gerardo se vio obligado a confesar que, como estaba en retiro, había pedido a Dios que le hiciese invisible, para que le dejasen orar en paz. El superior le dijo: —Bien, por esta vez os perdono, pero no volváis a pedir eso a Dios. Sin embargo, Gerardo no fue canonizado por sus milagros, ya que estos eran simplemente un efecto de su santidad, y Dios podía haber dispuesto que el santo no hiciese milagro alguno sin que ello modificase en un ápice la bondad, caridad y devoción que Pío IX y León XIII alabaron en el joven. Uno de los resultados más sorprendentes de su fama de santidad fue el de que sus superiores le permitieron encargarse de la dirección de varias comunidades de religiosas, lo que no acostumbraban a hacer los hermanos legos. San Gerardo hablaba en particular con cada religiosa, y solía darles conferencias a través de la reja del recibidor. Además, aconsejaba por carta a varios sacerdotes, religiosos y superiores. Se conservan todavía algunas de sus cartas. No hay en ella nada de extraordinario. En una expone simplemente el deber de todo cristiano de servir a Dios según su propia vocación. En otras incita la bondad a una superiora, exhorta a la vigilancia a una novicia, tranquiliza a un párroco y predica a todos la conformidad con la voluntad divina. En 1753, los estudiantes de teología de Deliceto hicieron una peregrinación al santuario de San Miguel, en Monte Gargano. Aunque no tenían más que unas cuantas monedas para cubrir los gastos del viaje, se sentían seguros, porque el hermano Gerardo iba con ellos. Y en efecto, el santo se las arregló para que no les faltase nada en los 9 días que duró la peregrinación, que fue una verdadera sucesión de milagros. Exactamente un año más tarde, San Gerardo sufrió una de las pruebas más terribles de su vida. Una joven de vida licenciosa, llamada Neria Cagiano, a quien el santo había ayudado, le acusó de haberla solicitado. San Alfonso mandó llamar inmediatamente al hermano Nocera. Pensando que su voto de perfección le obligaba a no defenderse, Gerardo guardó silencio. Con eso no hizo sino meter en aprietos a su superior, quien no podía creerle culpable. San Alfonso le prohibió durante algunas semanas recibir comunión y hablar con los extraños. San Gerardo respondió tranquilamente: Dios, que está en el cielo, no dejará de defenderme. Al cabo de unas cuantas semanas, Neria y su cómplice confesaron que habían calumniado al hermanito. San Alfonso preguntó a su súbdito por qué no se había defendido, y éste replicó: Padre, ¿acaso no tenemos una regla que nos prohíbe disculparnos o defendernos? Poco después, el santo acompañó al padre Mangota a Nápoles, donde el pueblo asedió día y noche la casa de los redentoristas para ver al famoso taumaturgo. Finalmente, al cabo de 4 meses, los superiores se vieron obligados a enviar al hermano Gerardo a la casa de Caposele, donde fue nombrado portero. Era ese un oficio que agradaba especialmente al joven. El padre Tanoia escribió en esa época: «Nuestra casa estuvo asediada por los mendigos. El hermano Gerardo veía por ellos como lo hubiese hecho una madre. Tenía el arte de contentar a todos, y la necedad y malicia de algunos de los pedigüeños jamás le hicieron perder la paciencia». Durante el crudo invierno de aquel año, 200 personas, entre hombres, mujeres y niños, acudieron diariamente a la casa de los redentoristas, y el santo portero los proveyó de comida, ropa y combustible, sin que nadie supiese de dónde lo sacaba. Un día el padre Ecónomo lo regañó porque había repartido entre los mendigos todo lo que los religiosos tenían para comer en la despensa, pero al llegar el padre Ecónomo a la despensa la encontró otra vez llena. En la primavera del año siguiente fue nuevamente a Nápoles. A su paso por Calitri, de donde el padre Mangota era originario, el pueblo le atribuyó varios milagros. Cuando volvió a Caposele, los superiores le encargaron de la supervisión de los edificios que se estaban construyendo.
Cierto viernes, cuando no había en la casa un solo céntimo para pagar a los trabajadores, las oraciones del santo hermanito movieron a un bienhechor inesperado a regalar lo suficiente para salir del apuro. San Gerardo pasó el verano pidiendo limosna para la construcción, pero el calor del sur de Italia acabó con su salud, y en los meses de julio y agosto el santo se debilitó rápidamente. Tuvo que pasar una semana en cama en Oviedo, donde curó a otro hermano lego que había ido a asistirle y había caído enfermo. Llegó a Caposele casi a rastras. En septiembre pudo abandonar el lecho unos cuantos días, pero volvió a caer. Sus últimas semanas fueron una mezcla de sufrimientos físicos y éxtasis, cuando sus dones de profecía y ciencia infusa alcanzaron un grado extraordinario. Murió en la fecha y hora que había predicho, poco antes de la medianoche, el 15 de octubre de 1755. Fue canonizado en 1904. Fray Gerardo es protector especial de las embarazadas, y en Folla no hay ninguna mujer que vaya a dar a luz que no tenga la imagen del santo y no invoque su patrocinio. En realidad, San Gerardo, que en el hecho de su muerte pudo confesar que no sabía lo que era una tentación impura, tenía de la mujer un concepto muy elevado. Veía efectivamente en toda mujer una imagen de María, alabanza perenne de la Santísima Trinidad. Eran los impulsos místicos de un alma sencilla, pero llena de ardor espiritual. Exclamaba con frecuencia: «Mi querido Dios, mi Espíritu Santo», pues sentía en su intimidad la bondad y el amor infinito de Dios. San Gerardo María Mayela, poderoso intercesor ante el trono de Dios, tú que consigues maravillas en nuestros tiempos, te invocamos y solicitamos tu ayuda. Tú que mientras viviste en la tierra, siempre cumpliste con los designios de Dios. Ayúdanos también a hacer siempre la santísima voluntad de nuestro Señor. Ruégale al Maestro de la vida, de quien procede toda paternidad, que bendiga con esta gracia de la maternidad a todas las mujeres embarazadas, que puedan amar y criar hijos de Dios en esta vida, y que sean herederos del reino de su gloria, de la vida que vendrá. Consíguenos de Dios la ayuda necesaria para todos aquellos bebés no nacidos, para aquellos que están en riesgo de ser asesinados, y consíguenos también el arrepentimiento, la conversión y la paz para todos aquellos involucrados en el crimen del aborto. San Gerardo Mayela, salva, protege y defiende a los no nacidos. Ruega por ellos y por sus padres. Amén.